En un mundo marcado por la opresión y la injusticia, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como un símbolo de valentía y resistencia. Esta es la historia de Espartaco, un esclavo tracio convertido en gladiador, que desafió al poderoso imperio romano en una lucha desesperada por la libertad. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos los eventos que llevaron a la rebelión de Espartaco, su impacto en la antigua Roma y su legado perdurable en la historia. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la leyenda de Espartaco y la inspiradora historia de un hombre que desafió al destino y se alzó contra la injusticia. Bienvenidos a Espartaco, el rebelde de Roma. La historia de Espartaco es un relato fascinante de valentía, rebelión y lucha por la libertad en el contexto del mundo antiguo romano. Nacido aproximadamente en el año 109 a.C. en Tracia, una región al sureste de Europa, Espartaco fue esclavizado y vendido como gladiador a una escuela de gladiadores en Capua, en la Italia romana. Como gladiador, Espartaco demostró ser un luchador formidable, pero también un líder nato. Su inteligencia, carisma y habilidades tácticas lo distinguieron entre sus compañeros gladiadores, y pronto comenzó a idear un plan para escapar de la esclavitud y la opresión romana. En el año 73 a.C., Espartaco y un grupo de aproximadamente 70 gladiadores lograron escapar de la escuela de gladiadores y se refugiaron en el monte Vesubio. Allí reunieron a otros esclavos fugitivos y formaron un ejército improvisado de rebeldes, determinados a desafiar el poderío romano y buscar la libertad. A medida que su ejército crecía en número y fuerza, Espartaco demostró ser un líder carismático y estratégico. Organizó a sus seguidores en una fuerza disciplinada y cohesionada, utilizando tácticas guerrilleras para evitar el enfrentamiento directo con el ejército romano y aprovechar su conocimiento del terreno para infligir derrotas sorprendentes a las legiones romanas. La rebelión de Espartaco pronto se convirtió en una amenaza seria para Roma. A lo largo de los siguientes 2 años, su ejército derrotó repetidamente a las fuerzas romanas enviadas para sofocar la revuelta. Las victorias de Espartaco inspiraron a miles de esclavos a unirse a su causa, y pronto su ejército se había convertido en una verdadera fuerza militar, capaz de desafiar el dominio romano en Italia. Sin embargo, la suerte de Espartaco comenzó a cambiar en el año 70 y 1 a.C., cuando las fuerzas romanas, dirigidas por el general Craso y el joven Pompeyo, finalmente lograron rodear y derrotar a los rebeldes en la batalla del río Silario. Aunque Espartaco mostró gran valentía en la batalla, su ejército fue aplastado por las legiones romanas y muchos de sus seguidores fueron capturados o muertos en combate. Espartaco mismo murió en el campo de batalla, luchando valientemente hasta el final. Su cuerpo nunca fue encontrado entre los muertos, lo que llevó a especulaciones de que había sido asesinado en combate o había logrado escapar. Sin embargo, su legado como líder rebelde y símbolo de resistencia contra la opresión romana perduró mucho después de su muerte. Tras la derrota de Espartaco, los romanos tomaron medidas draconianas para reprimir cualquier intento futuro de rebelión por parte de los esclavos.
Se dice que crucificaron a miles de prisioneros rebeldes a lo largo de la Vía Apia, como advertencia contra la rebelión. Aunque Espartaco lideró una rebelión contra un sistema injusto, su levantamiento provocó una significativa cantidad de violencia y muerte. Durante la Guerra de Esclavos, se libraron numerosas batallas en las que miles de personas perdieron la vida, tanto esclavos como soldados romanos. Las acciones del ejército de Espartaco, aunque dirigidas contra el sistema de esclavitud, también resultaron en la destrucción y el saqueo de ciudades y propiedades en Italia. Muchas comunidades sufrieron daños materiales y pérdidas durante la revuelta de los esclavos. A pesar de su derrota final, Espartaco dejó una marca indiscutible en la historia antigua como un símbolo de valentía y resistencia contra la injusticia. Su historia ha sido contada y reinterpretada a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de personas que luchan por la libertad y la igualdad. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre Espartaco. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.